Muy buenos días a todos los hermanos y amigos oyentes del programa Palabras para una Vida Abundante. En esta mañana damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder presentar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la reflexión para el día de hoy. Vamos a tomar la lectura en la carta a los Hebreos, capítulo 4, el versículo 14, 15 y 16, que dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Damos gracias a Dios por la palabra que nos da claridad y nos orienta para avanzar en el camino que Dios nos ha encomendado, camino que ya transitó nuestro Señor Jesucristo y nos ha quedado como modelo y ejemplo para que usted y yo sigamos sus pisadas. Dice el texto que nosotros, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Debemos retenerla sabiendo de que no estamos solos, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El propósito del escritor es dar ánimo y confianza a la comunidad, a la congregación, en la época cuando se escribe la carta, porque por las dificultades que los hermanos estaban viviendo y todas las contradicciones del mundo, ellos tendían ya como a desanimarse y a sentirse cansados, pero el escritor toma esta escritura para mostrarles de que hay esperanza, que hay fortaleza, que hay confianza, porque nuestro Señor Jesucristo, que como nosotros, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, o sea que Él no se dio al pecado, lo logró, pudo vencer, y que Él ahora está a la diestra de Dios, tanto que dice que traspasó los cielos y está a la diestra de Dios. Entonces podemos retener nosotros nuestra confianza. Luego también encontramos un poco más adelante que nos dice el mismo escritor, hablando acerca de esa confianza que podemos tener en Él, nos dice en el capítulo 7, a partir del versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El texto, esta expresión maravillosa que dice que Él puede salvar perpetuamente, viviendo para interceder siempre por ellos. Es decir, nosotros nos promete una salvación perpetua, y a más de la salvación perpetua que nos promete, nos da precisamente la garantía de que Él está intercediendo siempre por nosotros. Y al estar intercediendo por nosotros, entonces la confianza puesta en Él hará que nosotros podamos llegar también a la eternidad. Y en el versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gracias a Dios que ese es el camino que nosotros podemos avanzar y continuar siempre con la confianza de que ese camino es el camino que el Señor Jesucristo nos habrá dicho así: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gracias a Dios porque Él precisamente transitó ese camino en obediencia a su Padre,
y por la obediencia que él tuvo a su Padre, él está ahora a la diestra de Dios. Y lo más maravilloso es que él fue hecho más sublime que los cielos, dice, un sacerdote maravilloso, inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, un hombre que dio la medida como Dios le había exigido a su Padre para que él pueda ser el Salvador y pueda salvarnos, como dice el texto, perpetuamente. Encontramos también que esa forma de vida que el Señor Jesucristo vivió en el capítulo 2, los versículos 16 y 17, nos plantea algo similar. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo vivió toda esta experiencia que de pronto usted y yo podemos estar viviendo, que es dificultades, contradicciones y luchas que tenemos que afrontar en medio de un mundo pagano, en medio de un mundo incrédulo, en medio de un mundo que está en desorden y en gran descomposición. A ese mundo es que nos manda el Señor diciéndonos, ustedes son la luz del mundo, y como son la luz del mundo, deben alumbrar para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias a Dios que en toda esta transitar y caminar que tenemos ya trazado por la voluntad de Dios en la vida nuestra, nosotros estamos convencidos, estamos seguros que no estamos solos, estamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un hombre que ya allá está en la gloria, a la diestra de la majestad, y desde allá está intercediendo por cada uno de nosotros. En el capítulo 10, avanzando un poco allí en la carta a los Hebreos, el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros podemos decir con toda confianza y seguridad que quien nos hizo la promesa de la vida eterna es nuestro Padre Celestial, y Él es fiel a lo que nos ha prometido. Entonces podemos mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahora, ya de parte nuestra con nuestros hermanos en nuestra congregación, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con nuestros hermanos es lo que nos da fortaleza. La comunión, la fraternidad, el vínculo con la iglesia, con todos nuestros hermanos, es lo que hace que la fe suya y la mía se fortalezca y pueda estar siempre firme, dispuesto para hacer lo que Dios quiere que hagamos siempre la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre perfecto, que siempre estuvo dispuesto para obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que el Señor Jesucristo, en la condición de hombre, Dios hizo en Él algo que nosotros de pronto no lo habíamos logrado hacer. Y dice así, el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, usted y yo podemos ser declarados justos, podemos ser declarados inocentes, porque Dios, nuestro Padre, al que no conoció pecado, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que, mis hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo, modelo de vida, ejemplo de vida, que usted y yo con toda seguridad, sin temor a equivocarnos, podemos decir que en Él está la seguridad, no solamente de
estar bien aquí en la tierra, sino tener la salvación y la vida eterna. También encontramos que nuestro Señor Jesucristo es un ser que en su amor y en su gracia para con nosotros, Él dice que Él vino precisamente a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos en delitos y en pecados. Allí estábamos muertos en una condición que no teníamos esperanza. Pero que al llegar nuestro Señor Jesucristo con su mensaje de salvación, de esperanza y de vida eterna, y que nosotros pudimos creerle a Él y pudimos aceptarlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, hace que nosotros podamos decir con toda confianza, con toda seguridad, que ahora nosotros somos salvos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la obra y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana los invito para que usted y yo pongamos cada día nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, porque si nosotros esperamos y confiamos en Él, la seguridad que tenemos es que la vida eterna es nuestra meta final. Así que vamos a orar a Dios y le vamos a decir que nos ayude para poder estar fieles y firmes como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con su fidelidad y obediencia a su Padre Celestial, y por eso es nuestro gran Salvador. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por todo lo que en favor nuestro estás haciendo y has hecho al habernos enviado a tu amado Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Como dice la palabra, el apóstol Pablo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allí estamos, mi buen Dios y Padre, acogidos a tu gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que bendigas la vida de todos mis hermanos y amigos que escuchan este programa de Palabras para una Vida Abundante, y que podamos tomar decisiones válidas que nos alcancen para la salvación. Podamos dar pasos fieles y firmes a la obediencia a tu palabra. Te lo estoy rogando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Que tengan un feliz día.